No hace mucho estuve leyendo un artículo en un periódico y era curioso porque era un periódico médico, es decir, no lo cogí por casualidad y como era lo único que podía hacer en ese momento, que era leer, y lo único que tenía ahí, que era ese periódico, pues me puse a leer, ¿no? Y había un artículo sobre un grave problema en la sociedad y es cuando alguien tiene un grave problema físico y por problemas mentales o no sabe que lo tiene o no se lo quiere tratar. Y aquí había una pregunta, había una cuestión, y es, ¿hay que obligar a esas personas a ser tratadas? ¿Hay que internarlas incluso contra su voluntad para ser tratadas y que sean curadas esas personas? Es una curiosa pregunta, ¿verdad? Porque podríamos pensar todos, hombre, no vamos a dejarlas morir, pobrecillos que no saben que tienen enfermedad o piensan que no la tienen que curar y las pobres personas están sufriendo y están muriendo. Y había otras personas, había otras opiniones, también de especialistas, que decían, si una persona no quiere, no se la puede obligar. Tiene que tener libertad para tomar sus decisiones. Yo la pregunta que yo me hago es, ¿de verdad nosotros conocemos todos los problemas que tenemos? ¿Nosotros somos conscientes de todos los problemas? Ya no digo físicos, porque eso es muy evidente. Incluso las heridas emocionales también con cierta facilidad pueden salir y surgir. Pero ¿nosotros conocemos todos nuestros problemas espirituales? No va a haber nadie aquí que nos vaya a obligar a tener sanidad espiritual, ¿verdad? Somos nosotros quienes tenemos que tomar la determinación de buscar primeramente esos problemas espirituales. Por eso, en un principio, nosotros tenemos que comenzar analizando cuál es nuestro estado espiritual en este tiempo. ¿Cuál es mi estado espiritual ahora mismo? Lo que en un término médico diría, vamos a diagnosticarnos. ¿Cuáles son los problemas que yo puedo tener en mi vida? ¿Cuál es el problema? Que a veces salimos del Evangelio y de lo que es Evangelio y ahí nos somos y recibimos daño. El problema es cuando salimos de la acción de gracias. ¿Por qué? Porque cuando yo no doy gracias a Dios es que yo no estoy reconociendo lo que Dios hace en mi vida. Muchas veces por situaciones podemos dejar de estar en un estado de paz, pero tenemos que comprender por qué yo no tengo paz en mi vida. ¿Qué son los motivos que a mí me hacen dejar la paz a un lado? Y también tenemos que ver lo que nos falta y lo que necesitamos espiritualmente. Vamos a diagnosticarnos para encontrar cuál es el problema espiritual que yo tengo en mi vida. Y todos tenemos problemas espirituales. Si los tenía David, si los tenía Pablo, si los tenía tantas personas en la Biblia tan relevantes, ¿cuánto menos voy a tener yo? Tenemos que reconocer los problemas que tenemos, diagnosticarnos y encontrar aquello que no está bien en mi vida. Porque todos tenemos problemas espirituales. Hay un problema además que es muy recurrente y es que a las personas les cuesta concentrarse. Cada vez es más complicado concentrarse. Díselo a un joven o a un adolescente con ordenadores, con teléfonos, con internet. ¿Cómo te puedes concentrar tú en tu vida para estudiar? Es muy complicado, ¿verdad? Hay muchos elementos alrededor que hacen que no nos podamos concentrar en el Evangelio, incluso que nos obsesionemos. Hoy en día mucha gente está muy obsesionada por muchas cosas. Cuando nosotros nos alejamos de la ciudad, vamos a un pueblo o vemos una película, una serie, nos damos cuenta de que en los pueblos, en los lugares más rurales, más alejados, la vida es mucho más sencilla, mucho más simple. No hay tanta distracción. Pero vivimos en lugares donde constante y continuamente las personas les cuesta estar en concentración, se obsesionan y no pueden solucionar sus problemas. Necesitamos sanar a través de la oración, de la palabra y del tiempo concentrado todos nuestros problemas espirituales. No hay otra forma en la cual nosotros vamos a poder recibir sanidad. Como dice la palabra es viva y eficaz. La palabra puede salvar
y sanar la palabra de Dios. Por eso, en primer lugar, lo que tenemos que hacer es desechar todos nuestros problemas espirituales. ¿Cuál puede ser el mayor problema espiritual que tiene un creyente? Algo evidente. ¿Cuál puede ser el primero, el más dañino? ¿Cuál es el primer problema espiritual? Que alguien me diga algo. La incredulidad. La incredulidad es mi mayor enemigo. Porque si la fe me acerca a Dios, la incredulidad me aleja. Ahí es cuando llegan temores, como podemos ver en 1 de Pedro 5, 7 y 8, donde dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Estad firmes en la fe. ¿Por qué? Porque no hay otra cosa que podamos hacer que tener fe en que no hay nada que nos pueda ocurrir por encima de la soberanía de Dios. No importa que haya cientos de leones alrededor o decenas, porque yo como Daniel saldré vivo. ¿Daniel qué tenía? Tenía fe. ¿En qué? En que no importaba qué es lo que pudiera suceder, que él iba a seguir firme en el plan de Dios. Tenemos que quitar de nuestro lado todas las preocupaciones. Primera de Juan 4, 18, 19 dice: en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Y el versículo 19 dice: nosotros le amamos a Él, porque Él nos amó primero. ¿Qué es lo que quiere decir? Que no tenemos que tener temor. ¿Por qué? Porque Cristo nos amó primero y ahí dijo algo en la cruz que era muy importante: consumado es. ¿Qué quiere decir? No tienes que temer más. No tienes que estar preocupado. No tienes que tener miedo. ¿Qué es lo importante? Que Dios te amó a ti y con ese amor no te va a hacer falta nada más en tu vida. Por tanto, ¿dónde están las preocupaciones que tienen las personas en su día a día? Puede ser que las preocupaciones lleguen porque tenemos motivos incorrectos. Mi mayor motivo, ¿cuál es normalmente? ¿Qué es por lo que yo más me muevo en mi vida? Por mí mismo. Por mí. Cuando éramos pequeños y jugábamos al escondite, siempre cuando llegábamos a un punto decíamos: por mí, por todos mis compañeros. ¿Y por qué? Y por mí primero. ¿Por qué? Los demás sí, pero no. ¿Qué es lo importante? Por mí primero. ¿Por qué? Porque lo más importante soy yo. ¿Cuál es el problema? Que es un motivo incorrecto, que yo soy lo más importante, mis motivos son los más relevantes, mis pensamientos son lo más importante y mis preocupaciones son las más grandes. Motivaciones incorrectas nos llevan a preocupaciones, a temores, a incredulidad y a problemas espirituales. ¿Y cuál también es el problema? La división en una iglesia. ¿Por qué? Por los problemas espirituales. Como dice Efesios 4, 27, es un versículo muy cortito. No sé si os acordáis lo que dice, pero termina diciendo: no deis lugar al diablo. ¿Por qué? Porque el diablo va a entrar y va a dividir. El diablo sabe cuáles son nuestros problemas espirituales. Sabe por qué pie o qué pata es la que cojea. Sabe por qué lugar tiene que entrar. Y por muy pequeñito como el agua, por muy pequeñita que sea una rendija, el agua entrará. ¿Por qué en las casas tenemos humedades? A veces son por lugares muy chiquititos, entra el agua. Una pequeña gotera. Tú puedes decir: no pasa nada, solo es una gota. Dale tiempo. Una gota, una gota, una gota. Al final acaba llenando todo. No deis lugar al diablo, Efesios 4:27. ¿Qué es lo que está diciendo Pablo en estos versículos? Tened cuidado, porque hay cosas que no son importantes, que no son relevantes, que no son necesarias, y las tenéis vosotros en vuestra vida y en vuestro corazón. ¿Qué es lo importante? Que solucionéis todo vuestro problema espiritual para que Satanás no tenga ninguna excusa para atacaros. En segundo lugar, ¿qué es lo que tenemos que hacer en nuestra vida? Es grabar la palabra de Dios, que es el Evangelio.
Tenemos que grabar la palabra de Dios en nuestra vida. ¿De qué forma? Aplicándola como nosotros tenemos que hacer. De Deuteronomio 6, de 4 a 9, y lo hemos leído muchas veces. ¿Qué es lo importante? Graba la palabra que yo te estoy dando. ¿Dónde? En los lugares más importantes. Brazo, frente, casa. ¿Qué lo quiere decir? En lo que tú haces, tus pensamientos, hacia donde tú vas, en tu lugar, en tu hogar. La palabra de Dios tiene que estar en los lugares más importantes de tu vida. ¿Por qué? Porque es lo que va a determinar todo lo que tú hagas. No solamente es aplicar un pensamiento, una filosofía cristiana, no es coger versículos que me gustan, memorizarlos y utilizarlos de vez en cuando. No es tomar pequeños elementos como cosas, como pequeñas herramientas. ¿Qué es? Coge todo el evangelio que está en la palabra de Dios, interiorízalo y aplícalo en tu vida. No nos quedemos con pequeñas cositas o con pequeños pensamientos, no nos quedemos con versiculitos que podamos anotar en nuestra casa, o como incluso ahora mucha gente lo que hace es tatuárselos en su cuerpo. No te quedes con eso. ¿A qué tienes que hacer? Toma el evangelio de una forma completa y aplícalo en tu vida. Entra dentro de esa corriente del evangelio que va desde Génesis 3.15. ¿Qué es lo que está hablando Génesis 3.15? La simiente de la mujer que aplastará la cabeza de Satanás. En Éxodo 3.18, ¿qué es lo que dice? Que tomes la palabra, ve al desierto y que esa palabra se cumpla en todo el pueblo a partir de ahora. ¿Por qué? Porque no hay nada más importante que la palabra de Dios esté al frente de tu vida. En Isaías 7:14, hablando sobre el Mesías que llegará, Mateo 16:16, con la confesión de Jesús es el Cristo. Coge toda la corriente de la Biblia, de la palabra de Dios, y aplícalo en tu vida. Eso no significa que tengamos que estar lamiendo nuestras heridas. Ay, pobrecito, voy a leer un versículo que así me hace sentir bien. No es estar siempre curando esas heridas, es disfrutar del Evangelio de una forma plena y completa en tu vida. Es una forma plena y completa. No es estar dentro de un pensamiento, de una filosofía cristiana, es estar dentro de la corriente de Cristo. 2000 años más tarde, lo podemos hacer, es vigente. No nos tenemos que quedar pensando, ay, bueno, ya Dios nos dará algo nuevo. No, ya Dios te lo ha dado. Está dentro de esta palabra. Tenemos que seguir la corriente del Evangelio, la corriente de las buenas nuevas de Cristo, 2000 años más tarde. Pero tenemos que estar dentro de esa corriente. Mi vida completa dentro de la corriente del Evangelio. Nos tenemos que hacer una pregunta y es, ¿cuál es la palabra personal que tiene Dios para mí? Yo puedo querer hacer la evangelización del mundo, pero ¿cómo Dios me ha llamado para hacerla? ¿Cuál es el lugar en el que Dios me ha puesto para hacer la evangelización? ¿Cuál es la especialidad que Dios me ha dado para estar dentro del campo y de la cultura? ¿Cómo Dios me ha llamado a sanar el campo? ¿Y por qué? Tengo que ver así mi pasado, mi presente y mi futuro. ¿Por qué yo estoy en el lugar que estoy? Ahora podemos mirar el pasado. Ahora entiendo muchas cosas en mi vida. ¿Por qué? Porque me han traído al lugar de mayor bendición. Y cuando yo comprendo mi pasado y comprendo mi presente, yo sé cuál va a ser mi futuro. No sé exactamente dónde estaré, ni qué será de mí, pero yo sé que en mi futuro Dios va a cumplir el plan. Tenemos que tomar el mensaje todas las semanas. ¿Por qué? Porque cuando nosotros estamos el domingo también es un día de campamento. No es solamente de lunes a viernes cuando yo tengo que estar pensando en evangelizar, sino que el sábado y domingo también. Y cuando llegue el domingo tenemos que recordar que es el día quizá más importante de la semana. ¿Por qué? Porque es el fin de semana y es el principio de la semana. Es el lugar y el momento en el cual yo tengo que estar siendo lleno del Espíritu Santo, tengo que darle las gracias a Dios y traer las bendiciones, los frutos y evidencias que Dios me ha dado durante la semana. ¿Para qué? Para volver a tomar. Es como el que va a recoger fruta al bosque
o al campo o donde sea, coge mucha fruta, la deja en un lugar, ¿qué es lo que hace? Volver otra vez para coger más. Si yo voy y no cojo fruto, no puedo traer. O si no lo deposito, ¿cómo voy a volver a coger más? Tenemos que tomar todos los domingos como el momento crucial de la semana, en el cual termina la semana pero comienza otra y determina todo lo que va a ser mi día a día. Tengo que tomar el hoy como el momento más importante también. ¿Por qué? Porque es hoy y sobre todo ahora en el cual yo puedo tomar la determinación de vivir conforme a la corriente del Evangelio. Busquemos todos los días ser llenos del Espíritu Santo. Dios nos ha dado la bendición de ser hijos e hijas de Dios. ¿Pero cuándo? Todos los días, a todas horas. ¿Cuál es el problema? Cuando yo a veces disfruto y otras veces no. Cuando yo a veces me acuerdo y otras veces no me acuerdo. Cuando yo a veces disfruto de todas las bendiciones y otras veces se me olvidan. Yo soy hijo de Dios 7 días a la semana, 24 horas al día. Una hora que yo no esté disfrutando de mi bendición es una hora que está perdida. ¿Verdad? Una hora que yo no estoy siendo consciente de mi identidad es una hora que yo estoy perdiendo en mi vida. Por eso que es lo importante que vivamos todos los días siendo conscientes 24 horas al día de que yo soy un hijo de Dios y de que la palabra de Dios se va a cumplir sí o sí en mi vida. Si yo no estoy disfrutando todos los días de la palabra de Dios y de la palabra que Dios me ha dado a mí, son días que se pierden. Son días donde la palabra de Dios queda a un lado y donde Dios no es que no pueda obrar en nosotros, es que nosotros no queremos que Dios obre en nuestra vida. Dios podría hacer lo que quisiera, cuando quisiera y como quisiera, pero Dios le ha placido darnos la libertad a nosotros para que podamos disfrutar de Él. Tenemos la libertad de poder disfrutar. Ahora nosotros nos tenemos que poner en nuestra vida la obligación y la responsabilidad de estar ahí. ¿Por qué? Porque nadie lo va a hacer por ti. Dios no va a llegar, va a abrir la cabeza, te lo va a meter todo a fuerza y a volver a cerrar. Eso Dios no lo va a hacer. ¿Qué es lo que va a hacer? Obrar en ti conforme tú dejes que Dios obre en tu vida. Yo soy el que tiene que tomar la palabra de Dios en mi vida como una promesa. Yo. Ahora sí tiene sentido el yo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no lo va a hacer nadie por mí. No va a llegar como los niños corriendo y tocar, ¿por qué? Para todos mis compañeros. No, no, no. Eso no lo va a hacer nadie. Ni lo hará tu amigo, ni tu hermano, y tampoco lo hará tu esposo, ni tu esposa, ni tu hermano, ni tu hermana, ni tu padre, ni tu hijo. Solamente tú puedes tomar las promesas que Dios te ha dado como una promesa personal en tu vida. Os hablé hace un par de domingos sobre una serie que estaba viendo. Ya la terminé, ya os puedo hacer todos los spoilers que quiera. Si alguien la quiere ver ya no la va a poder hacer, lo siento. Entonces los protagonistas llegan a un pueblo, que el pueblo se llama Milagro. Se llama Milagro. ¿Por qué? Porque os conté que el 2% de la población había sido desaparecido en un segundo. Pero en ese pueblo no había desaparecido nadie. Y todo el mundo pensaba que en ese pueblo había algo milagroso, había algo especial, algo único, que había sanidad en ese pueblo, que alguien llegaba con problemas y ellos recibían la respuesta. Entonces ese pueblo estaba cerrado, nadie podía entrar exceptuando diferentes excursiones que hacían. Entonces llegaba la gente y las personas del pueblo incluso se ponían y vendían agua, como si eso fuera milagroso. Y la vendían por decenas, centenares y miles de dólares. Y cuando los protagonistas llegan al pueblo, van pasando los episodios y se dan cuenta de que la gente, mucha de ella no está feliz. ¿Por qué? Porque no era verdad lo que ocurría en ese lugar. La gente no disfrutaba de sanidad en su vida. Era todo mentira. Ya os he hecho el spoiler, lo siento. Era todo mentira. ¿Y qué es lo que ocurre? Que dicen, entonces, ¿por qué estamos aquí?
Vamos a comenzar de nuevo a un lugar y en ese lugar no hay respuesta para mi vida. No hay sanidad. No hay nada especial. Todo es mentira. Por eso nosotros sí que tenemos que tener un nuevo comienzo en nuestra vida. Tenemos que volver a la forma original, la cual Dios nos creó. Sin problemas espirituales, sin problemas emocionales, sin ningún tipo de problema. Tal cual Dios nos ha creado. ¿Por qué? Porque es la forma en la que yo más libremente voy a poder disfrutar de Él. ¿Cuál es el problema? Que yo no puedo. Yo no puedo ir a un sitio y decir, este es un sitio especial, voy a ser feliz. Yo no puedo decir, a ver, ¿cuál es el lugar donde se tiene la mejor calidad de vida? Ir a ese lugar y pensar ser feliz. Eso no va a suceder. ¿Por qué? Porque mis problemas van conmigo hacia donde yo voy. Yo no puedo dejar mis problemas a un ladito, irme a otro sitio y tener todas las respuestas. Yo no puedo pensar que mi problema es mi marido, es mi mujer, que mi problema es el lugar en el que yo vivo, que es mi familia, que es mi trabajo. Mi problema soy yo y mis problemas los tengo yo. Y haga lo que haga en mi vida, no va a solucionar nada. No va a traer sanidad ni traer ninguna felicidad. Puede que por un momento algo nuevo pueda despejarme, pero mis problemas los voy a llevar a donde quiera que yo vaya. Por eso que es importante dar un nuevo comienzo real en mi vida. ¿Cómo tenemos ese nuevo comienzo real? Grabando la palabra de Dios en mi vida. Hebreos 4:12 dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de doble filo, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Solamente grabando la palabra de Dios en mi vida es como yo voy a tener sanidad. Como un médico conoce cuál es mi problema físico. ¿Cuándo? Cuando mira adentro. ¿Me he roto un hueso o no me lo he roto? Hay síntomas que podamos ver fuera, pero ¿qué es lo que haces? Una radiografía. Ay, estoy mal del estómago, X tiempo, ¿qué es lo que hacen? Por ejemplo, una colonoscopia. Vamos a ver qué es lo que hay por dentro. Cuando llevamos a los niños al médico porque están malitos, ¿qué es lo que hacen? Abren la boca y día, ¿para qué? Para ver lo que hay dentro. Y a veces los médicos no saben lo que ocurre en un cuerpo hasta que lo abren cuando ya está muerto. Lo abren y ven lo que hay, qué es lo que está mal. La palabra de Dios entra, profundiza y limpia todo lo que hay en nuestra vida. Alma, espíritu y cuerpo. Yo sé que hay muchas filosofías sobre si el cuerpo es divisible, si está el alma, el alma, cuerpo y espíritu, sobre es todo una unidad. ¿Qué es lo importante? Que toda área de tu vida es sanada a través del Evangelio. Mateo 16, del 13 al 20, ¿qué es lo que está hablando? Jesús es el Cristo. ¿Qué es lo que quiere decir que Jesús es el Cristo? Jesús es el ungido. Es el único profeta, el único sacerdote y rey que tiene que haber en tu vida. ¿Cuál es el único profeta? El que trae la verdadera dirección a tu vida. ¿A quién tienes que preguntarle? ¿Con quién tienes que tomar referencia? Cuando te hagas la pregunta ¿hacia dónde voy? ¿Dónde tienes que encontrar la respuesta? Solo en Cristo. ¿Por qué? Porque solo Él es el verdadero profeta en tu vida. Cuando tú quieras tener una solución en tu vida a un problema, ¿a quién tienes que acudir? A Cristo. ¿Por qué? Porque es el verdadero sacerdote. ¿Quién era el sacerdote? El que limpiaba los pecados del pueblo. No hay solución en tu vida, no hay respuesta en tu vida fuera del único sacerdote real. Y cuando tú te encuentres hundido, te encuentres temeroso, te encuentres abatido y derrotado, ¿a quién vas a acudir? A Cristo. ¿Por qué? Porque Él es el único rey que hay en tu vida, la único que tiene de verdad autoridad para derrotar toda acechanza del diablo. Por eso no busques otras autoridades, no busques otras formas de poder valerte por ti mismo, no busques otras salidas, porque solamente en Cristo es que tienes toda autoridad
para poder vencer la oscuridad. De eso es lo que está hablando en Mateo 16, del 13 al 20, que no hay nada más allá de Cristo, ninguna respuesta. Por eso, como hablábamos esta mañana con los obreros, ¿cuál es lo importante de la bendición de solo Cristo? ¿Por qué? Porque disfrutar de Cristo todo el mundo lo puede hacer, entre comillas. Pero las verdaderas respuestas es cuando disfrutamos solamente de Cristo y no de nada más. Y cuando disfruto solamente de Cristo, llegan las respuestas que solamente alguien de verdad puede disfrutar. Son las respuestas únicas. Por eso tenemos que salir de la fe incorrecta. La fe correcta está en aquello que tenemos que poseer, solo Cristo. Muchos en aquellos tiempos disfrutaban de Cristo, pero ¿qué es lo que pasaba? Era Cristo y mi fe antigua, Cristo y mi tradición, Cristo y la circuncisión, etcétera, etcétera. ¿Qué era lo importante? Solamente Cristo es la respuesta para mi vida. Esa identidad es la que me va a dar autoridad. Y como dice en Hechos 1.3, 1.1, 1.3 y 1.8, solamente Cristo, el reino de Dios y la llenura del Espíritu Santo, es la que me va a dar a mí toda respuesta. ¿Y qué tengo que hacer yo con esas directrices? Hechos 1.14. Estaban todos en unidad y orando por la palabra que Dios les había dado. Ahí es donde yo voy a encontrar verdadera respuesta. ¿Y la palabra clave cuál es? Perseverar. Perseveraban. No estaban de vez en cuando les apetecía. Perseveraban en la oración. ¿Por qué? Porque el que no persevera no encuentra resultado. También hablábamos esta mañana que el que no hace algo de forma concentrada no va a encontrar respuesta. No vais a encontrar un atleta que no esté con su vida concentrada en ese deporte y obtenga resultado. ¿Cuál es el problema de los grandes deportistas que malgastan su vida? Como no están concentrados en su deporte, ¿qué es lo que pasa? Se malogran. Al final los deportistas acaban viniendo abajo, descuidan su físico, descuidan su mentalidad y no obtienen resultados. ¿Qué es lo importante? Concentrarse en lo más importante. Tenemos que ser esos testigos que disfrutan de su identidad en Cristo. Ya como conclusión, terminando, porque ya la voz no me da para más, por eso tengo que ir rápido y conciso. Tenemos que disfrutar de cambiar mi estado espiritual. ¿Cómo? Vamos a concentrarnos dentro del Evangelio. Vamos a tomar un tiempo concentrado para cambiar toda nuestra vida. Lo grabado, nuestra raíz y la naturaleza. Vamos a disfrutar de tener el testimonio y las respuestas del cumplimiento de la palabra de Dios en mi vida. ¿Cómo yo voy a tener un gran testimonio? A todos nos gustaría tener grandes testimonios, ¿verdad? ¿Por qué? Porque al final es lo que nosotros damos. Cuando nos encontramos en una situación de dar el Evangelio, que es lo más sencillo, te voy a contar mi testimonio. Pero para tener un testimonio en mi vida, tengo que ser antes un testigo. Si yo no soy un testigo, no voy a tener testimonio de nada en mi vida. Por eso yo tengo que ser el testigo que obtiene las respuestas y las evidencias del cumplimiento de la palabra de Dios en mi vida. Y así yo voy a poder cambiar mi naturaleza. Y así seré verdaderamente un testigo en mi vida y podré dar sanidad y salvación a mi campo. Os bendigo para que podáis tener clara la identidad que tenéis como hijos de Dios en vuestra vida, no solamente los domingos, sino todos los días, a todas horas, en todos los minutos, en toda circunstancia. ¿Por qué? Porque solo Cristo, solo el reino de Dios y solo la llenura del Espíritu Santo son la verdadera respuesta en mi vida para tener la verdadera sanidad. No busquéis fuera, no busquéis fuera. ¿Por qué? Porque fuera no está la bendición de solo Cristo. Solo Cristo es la verdadera solución para toda nuestra vida. Señor, te queremos dar gracias porque hay algo, Señor, que podemos hacer y es aferrarnos a Cristo y solo a Cristo. Porque hay algo, Señor, que tú nos has permitido hacer, que es colaborar contigo en la evangelización del mundo. Y porque tenemos la bendición de ser esos testigos que, teniendo clara su identidad, pueden disfrutar del cumplimiento de la palabra de Dios en su vida. Gracias porque no depende de mí,
ni de mis fuerzas, sino que solamente depende de que yo esté dentro de ese pacto. Y gracias, Señor, porque tu carga, Señor, es ligera y es fácil de llevar. Gracias porque podemos darte nuestra carga a ti, nuestros problemas, nuestras limitaciones, nuestras barreras, nuestras heridas, Señor, y toda enfermedad que podamos tener. Te la podemos dar a ti y tú, Señor, nos vas a dar toda sanidad y toda bendición. Oramos en nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.